Dentro de este simposio me invitaron a hablar de antimicrobianos en condiciones especiales, en este caso puntual de terapia de reemplazo renal y ECMO, lo cual pues es bastante retador y es una condición especial. Yo soy Leonardo Rojas, intensivista, máster en cuidado crítico cardiovascular y máster en ingeniería biomédica. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y quisiera abordar varios temas, ¿no? Algo de introducción, unas consideraciones, cuáles son esos desafíos que tenemos, cómo es el camino hacia el futuro y unas conclusiones. Cuando uno dice antibióticos y condiciones especiales, pues son muchas. Principalmente en este escenario uno puede ver el paciente crítico, el paciente con falla renal y terapia de reemplazo, ECMO, falla hepática, obesidad, o todas juntas. Entonces, eso es una condición bastante compleja. Esta imagen me gusta muchísimo, que la modifiqué de uno de los jefes del programa de ECMO de Duke y la complementé un poco. Este es el ecosistema en la unidad de cuidado intensivo cuando hablamos de ECMO, pero muy curiosamente es extrapolable también a cualquier condición. Y en este escenario que estamos hablando del PROA, también puede aplicar, en donde ustedes ven que necesitamos el conocimiento y la participación de todo un equipo, en donde hay líderes que están en contacto directo con el paciente, intensivistas, enfermeros, terapeutas, químicos farmacéuticos, especialidades de apoyo, donde estamos cardio, nefro, neumo, infecto, anestesia. Y podemos hablar de pacientes adultos, neonatales, pediátricos, y tenemos que involucrar a todos los especialistas en ECMO y a los perfusionistas. Entonces vean que es un equipo gigante, bastante. Y este es el escenario. Entonces, claro, uno llega a la unidad y ve esta foto. Cuando ve esta foto, pues todo muy lindo, porque si todo transcurre en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular postquirúrgica, donde los pacientes infectados son muy poquitos, donde no hay tanto problema, pues bueno, todo va como bien. Pero cuando en esta misma foto hay un escenario de fiebre, cultivos, antibióticos, se empieza a complicar el asunto. Y más aún cuando no es solo uno, sino son 2, 3, 4 pacientes en ECMO, 4 pacientes con terapia de reemplazo renal o pacientes con ambas terapias. De las definiciones es importante reconocer que ambas son soportes temporales, tanto para nivel cardíaco, pulmonar, como para nivel renal. Son soportes temporales, que los empleamos en una condición de refractariedad, o sea que estamos casi que llegando al techo de cualquier condición. Entonces, eso lo convierte aún más en un escenario retador, en donde la toma de decisiones es más importante. La circulación extracorpórea puede tener muchas configuraciones, pero clásicamente reconocemos la configuración venovenosa, venoarterial. Sale sangre venosa, mediante una bomba la hacemos circular por el circuito, la pasamos por un oxigenador y regresa por vía arterial en el caso del veno arterial o por vía venosa en el caso del venoso. O sea que nos puede dar soporte respiratorio o cardiorrespiratorio, como nosotros lo veamos, ¿vale? Hay muchas otras configuraciones, pero clásicamente tenemos esas dos. Y cuando hablamos del paciente en ECMO, decimos, oiga, ¿los pacientes con ECMO se infectan? Sí. La prevalencia de infecciones en ECMO es del 37%. Pero también puede ser al revés, y es que si cuando yo pongo un ECMO, también estoy poniendo a mi paciente en un riesgo de que se infecte, y ese riesgo se incrementa de infecciones asociadas al cuidado de la salud de un 6 a un 23%, dependiendo de la institución y del centro. No es despreciable. Ahora, un paciente en ECMO e infectado es un paciente que su sobrevida se disminuye bastante, casi más de un 50%. O sea que un paciente en ECMO infectado es un problema, y adicionalmente de eso, lo que queríamos hacer como un soporte temporal para que viviera, pues va a verse más amenazado. Además de eso, hay otro predictor para infecciones en ECMO y es cuando la terapia supera 10 días. Entonces, si además de eso le sumamos que la terapia es prolongada, pues más problemas de infecciones vamos a tener. Ahora, cuando mezclamos ambas terapias,
terapia de reemplazo renal y ECMO, también tenemos que hablar que cuando yo meto un paciente en ECMO, 3 de cada 4 pacientes hacen lesión renal. Y de esos, 1 de cada 2, o 2 de cada 4, o 5 de cada 10 necesitan terapia de reemplazo renal. O sea que yo no puedo poner un ECMO sin quitar de mi mente la posibilidad de que desarrolle o ya tenga lesión renal y que necesite terapia de reemplazo. Entonces, en ese mismo escenario, se preguntan cómo debemos configurar eso, y existen muchas configuraciones. Clásicamente hablamos de que uno puede utilizar la terapia de reemplazo renal por un acceso venoso independiente, o ponemos el hemofiltro en el circuito del ECMO, o ponemos la máquina de terapia de reemplazo renal en el circuito del ECMO. Esto daría para una charla completa y discusión de cómo sería la mejor forma. Sin embargo, lo que vemos es que el método más seguro en términos de seguimiento de las presiones transmembrana, del control de líquidos y control de medicamentos y flujo para dar soporte, generalmente la mejor opción es usar la máquina en el circuito de ECMO. Ahora, ¿cómo se divide esto? En el ECMO venovenoso y venoarterial, las configuraciones son heterogéneas en los centros y en el tipo de dispositivo que utilicemos. La gran mayoría, tanto en venovenoso como en venoarterial, integran el dispositivo de reemplazo al circuito del ECMO. Pero hay otros que utilizan la integración del dispositivo y a la vez un acceso vascular separado. Hay otros que solo conectan el hemofiltro en línea al circuito, y hay otros que utilizan la conexión del hemofiltro en línea, pero también le integran el dispositivo. O sea, aún peor, porque es más heterogéneo y no lo hacemos todos igual. Ahora, algo muy preocupante, solo el 58% de los centros que empleamos circulación extracorpórea contamos con un protocolo de terapia de reemplazo renal en ECMO. Entonces, tenemos un paciente con riesgo de infecciones por poner el ECMO, en donde se complica más si utilizamos ECMO y terapia de reemplazo renal, en donde adicionalmente a eso, si tenemos que utilizar antibióticos, solo el 50% de las instituciones tienen un protocolo para hacerlo y para seguir. O sea, es una condición especial, súper especial. Ahora, todos utilizan hemofiltración porque es que la terapia de reemplazo renal también tiene diferentes modalidades: hemodiafiltración, hemofiltración y hemodiálisis. Entonces, la hemodiálisis se basa fundamentalmente en difusión, y la hemofiltración en convección, y la hemodiafiltración en mezclar ambas. Y vemos que es el método por excelencia utilizado cuando empleamos ECMO y terapia de reemplazo renal. ¿Vale? Aquí hay que hacer una salvedad. La mayoría inician en hemofiltro, pero la mayor parte del tiempo están en hemodiafiltro. Entonces, condición especial, riesgo de infección. Adicionalmente a eso, hemodiafiltración. Después de toda esa introducción, vemos algunas consideraciones especiales. ¿Cómo cuál? Como, ¿qué pasa con los antibióticos en el mundo? La prevalencia de uso de antibióticos en la UCI es del 70%. Entonces, ustedes bajan ahorita a la UCI, cogen 10 pacientes y 7 tienen antibiótico. Wow. Ahora, de esos, solo el 45% realmente tienen infección confirmada por cultivo o imágenes. Otro problema adicional. Ahora, vamos a ir a Latinoamérica. ¿Cuál es la formulación en las unidades de cuidado intensivo latinoamericanas? El 50% ocurre de manera empírica. Eso quiere decir que estamos empleando antibióticos sin una meta. De esos pacientes, el 50% han utilizado antibióticos previos. Y de los que vamos a usar, el 71% los utilizamos por más de 3 días, pero en esos pacientes, en el 2.5% han tenido falla terapéutica previa, y solo el 29% tiene prescripción direccionada por cultivos. O sea, un problema aún más grande. Esto ya se nos está convirtiendo en una bola de nieve, problema tras problema, tras problema, tras problema. ¿Qué formulamos en las unidades de cuidado intensivo latinoamericanas? 35% de las unidades, meropenem, vancomicina, cefalosporinas, piperacina tazobactam, ampicilina sulbactam. Los 5 antibióticos más formulados en las unidades de cuidado intensivo latinoamericano, en donde repuntan meropenem, vancomicina.
Eso quiere decir que la receta se masifica y si se masifica en un escenario como el que estamos hablando, pues vamos a tener más problemas. Claramente ya nos han hablado acerca de todos los cambios que pueden ocurrir a nivel farmacocinético y farmacodinámico en el escenario del paciente crítico, pero especialmente en este que estamos hablando de disfunción orgánica, de reemplazo de una función orgánica, pues van a haber alteraciones fisiológicas de aclaramiento, de volumen de distribución, y no tenemos ni idea cómo está la concentración, ni cómo está el antibiótico en los tejidos y en nuestro sitio diana. Otro problema más. Entonces, es importante resaltar y recalcar la importancia que debe tener todo lo que hemos hablado anteriormente y reconocer que es un conocimiento casi que impajaritable en la unidad de cuidado intensivo, saber de farmacocinética y farmacodinámica. No puede existir un intensivista que no conozca esto, porque generalmente todas estas condiciones fisiopatológicas del paciente, adicionadas a todos estos problemas y a estas condiciones especiales, hace que sea un ambiente de tomar decisiones rápidas, pero decisiones difíciles en escenarios complejos. Entonces eso lo convierte en un desafío muy importante. Dentro de este desafío, cuando hablamos de la influencia de la terapia de reemplazo renal, hay 4 características importantes que influyen en la cinética de los antibióticos en la terapia de reemplazo renal, que es el peso molecular, la fijación a proteínas, si el medicamento es hidrófilo o hipófilo, y el volumen de distribución. Y si nosotros, acuérdense que hablamos que lo que más utilizamos es hemodiafiltro y empezamos a hablar de eficiencia de las distintas técnicas, de mayor a menor, pues la más eficiente en filtrar va a ser la hemodiafiltración, después la hemofiltración y la hemodiálisis intermitente. Entonces, en términos general, hasta este punto, podemos decir que los fármacos más fácilmente dializables son los que son de bajo peso molecular, de un elevado aclaramiento renal, de un bajo volumen de distribución y de una escasa fijación a proteínas. Entonces vamos a ir explorando cada una de estas en el escenario de lo que formulamos en las unidades de cuidado intensivo latinoamericanas. Cuando hablamos del peso molecular, entonces tenemos que reconocer la vancomicina, el meropen, el cefepime, pitazo, su peso molecular. Entonces vean las características tan importantes, porque lo que hablábamos acá de que el más fácil es el que tiene un bajo peso molecular, y vamos el peso molecular del meropenem y de la vancomicina. Pero es que los poros que tiene el hemofiltro van de 10.000 a 20.000 Daltons. Entonces, así como podemos filtrar otras moléculas, los antibióticos también se pueden ir ahí. Si hablamos de la fijación a proteínas, claramente solo esa fracción libre es la que es dializable. Si nosotros tenemos cualquier medicamento que tiene más de 80% de unión a proteínas, pues básicamente no lo podremos eliminar ni por difusión, pero tampoco por convección. Pero si nosotros vamos y vemos lo que formulamos y vancomicina, meropenem, cefepime, miren el porcentaje de unión a proteínas. Eso quiere decir que el meropenem, vamos perdiendo ahí, ¿no? Fijación a proteínas, mucha fracción libre, todo se va en filtro. Y en el mismo orden de ideas, cuando hablamos del volumen de distribución, pues efectivamente, entre más amplio sea, pues mayor dificultad va a representar para la eliminación y debemos reconocer pues cuáles de esos antibióticos y su volumen de distribución pues van a ser más fácil hemofiltrados. Entonces hasta este punto también debemos hablar de que así como ha evolucionado la terapia de ECMO, también ha evolucionado la terapia de reemplazo renal. No son los mismos filtros de ayer, no son las mismas máquinas, cada vez son mejores, más eficientes. Entonces, si una hemodiafiltración antes tenía una capacidad de eliminar todos estos medicamentos, ahora que son más eficientes, que se integra la velocidad del flujo, las presiones transmembrana, que utilizamos poros más pequeños, etcétera, 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 pues va cambiando y diciendo de manera dinámica cómo se eliminan. Hasta este punto podemos decir entonces que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con terapia de reemplazo renal, séptico y en choque, y queremos resolver problemas de farmacocinética y farmacodinámica, pues no existe una guía puntual para eso. Entonces, si no tenemos una guía puntual para esto, dependemos de la aplicación de diagramas de flujo de dosificación.
del adecuado uso de herramientas de las cuales estamos hablando en el transcurso de la mañana. Y adicionalmente, si le metemos entonces el quick de la terapia de reemplazo renal, pareciera ser, hasta el momento, para discusión, que un enfoque racional sería, a primera medida, que uno debería utilizar más dosis de medicamentos dependiendo de la característica del medicamento, en función de lo que hablamos. Este autor nos recalca y nos dice, oiga, es que cuando usted inicia antibióticos en terapia de reemplazo renal, usted debería utilizar una dosis de carga del 150% de la dosis habitual para evitar concentraciones bajas. Ok, listo, es perfecto, pero espere, es que esto no se aplica a todo. No lo podemos generalizar. Entonces ahí nace que en esta situación tan compleja, especial, de decisiones rápidas, decisiones difíciles, 100% debemos estar pensando en la individualización del caso y en lo que tiene mi paciente y lo que necesita. Entonces, el panorama se pone más complejo aún porque necesitamos ahora hablar también de la influencia que tiene la circulación extracorpórea en este mismo problema. Y hay 3 puntos fundamentales, muchos otros, pero a mi modo de ver estos son fundamentales. La extracción directa que genera el circuito, el volumen de distribución y los cambios en la depuración del medicamento. Efectivamente, cuando hablamos de la extracción directa, tenemos que hablar de la interacción que tiene el medicamento con el material de superficie, o sea, con todo el circuito y con la membrana de oxigenación. Adicionalmente a eso, tenemos que hablar de la cantidad máxima de unión por unidad de superficie y la afinidad de los medicamentos a la superficie del circuito. Eso quiere decir que esta propiedad o esta característica va a afectar principalmente a medicamentos que son lipofílicos y con una alta unión a proteínas. Entonces, por un lado, le estábamos pegando y dando duro al meropenem y ahora aquí por este lado le empezamos a dar duro a la vancomicina, que es lo que más formulamos. Pero claro, esto pues, es más amplio. Cuando hablamos de la extracción directa del circuito, pues es importante porque tenemos que hablar del material, de qué está hecho el circuito y del tiempo de duración del circuito. Efectivamente, hay varias membranas, unas de fibra hueca y otras de silicona, y en los estudios que tenemos hasta el momento, los dispositivos que utilizan membranas con circuitos de silicona tienden a capturar más medicamento, pero depende del medicamento. Y aquí ya no estamos jugando solo con antibióticos, sino con sedantes, inotrópicos, vasopresores. Y adicionalmente, pues esta pérdida de medicamentos, pues aumenta cuando dura más tiempo. Entonces ahora imagínense, mi paciente en ECMO que lleva 10 días, se le duplica el riesgo de infectarse y como lleva también 10 días, pues va a tener más problemas farmacocinéticos y farmacodinámicos por el circuito. Cuando hablamos del volumen de distribución, también tenemos que tener en cuenta puntos fundamentales como es el aumento de la extracción del antibiótico, la hemodilución y los cambios fisiológicos de la enfermedad grave. Entonces debemos recordar acá que ese volumen exógeno que puede ir de 300 a 1200 mililitros me va a alterar mi volumen general de distribución. Entonces, en ese mismo orden de ideas, uno empieza a ver muchos escenarios. Entonces, yo tengo un paciente en ECMO sin falla renal o con falla renal. O tengo un paciente en ECMO con falla renal en terapia de reemplazo renal. O tengo un paciente en ECMO con terapia de reemplazo renal con o sin falla hepática. Y ahí ya empieza a enredarse más. Entonces, ¿cuál es el camino hacia el futuro? Básicamente que necesitamos recomendaciones prácticas. ¿Sí? A este punto necesitamos recomendaciones prácticas. A lo largo de todo esto podemos decir que cuál es esa recomendación. Uno debería iniciar una dosis alta, especialmente en pacientes que ya están en ECMO y terapia de reemplazo renal. Es decir, puede que sí aplique esa ideología de utilizar el 150% al inicio de la terapia antibiótica en el paciente que ya está en esta condición. Pero este paciente en esta condición no siempre es el mismo. Puede ser que solo empezó con terapia de reemplazo renal, una dosis diferente, pero se deterioró y necesitó ECMO y terapia de reemplazo renal. Ahí hay que ir ajustando. O sea que esto se convierte en un mecanismo dinámico de ajuste. Efectivamente, no podemos reducir las dosis en función de la tasa de filtración glomerular, porque es que apenas comenzamos a hablar esta charla, el Stanford murió.
Aquí no aplica. Aquí hay que echarle tierrita. Y claramente es obligatoria las dosis de cargas y debemos monitorizar los niveles, validar las MIC y analizar la PKPD. ¿Cuál sería el escenario ideal? Y voy a coger solo este ejemplo. El escenario ideal sería que pudiésemos analizar de manera individual cada uno de estos antibióticos que utilizamos de manera frecuente en las unidades de cuidado intensivo en este escenario especial. Entonces, si nosotros vemos el análisis que hacen de los pacientes que fueron sometidos a manejo antibiótico con piperacina tazobactam, y vean lo interesante de este estudio que lo ponen en pacientes con ECMO y hemofiltración, hemodiafiltración. Pacientes con ECMO sin hemodiafiltración. Pacientes con hemodiafiltración, pero que no tienen ECMO. O pacientes que no tienen ninguno de los dos. Y vean que el comportamiento, tanto en dosis intermitentes como infusiones extendidas e infusiones continuas, es completamente diferente en todos los escenarios. Entonces, lo primero que yo debo reconocer es el escenario. Y a partir de ese escenario, generar un modelo que me permita a mí optimizar las dosis de medicamentos. Es un escenario especial que no está 100% escrito de cómo deberíamos hacerlo, y lo que deberíamos hacer es estos análisis. Y a esto súmele que el paciente tiene inotrópicos, tiene sedantes, tiene interacciones farmacológicas. Adicionalmente a eso, empezamos a ver cómo se comporta en diferentes aclaramientos renales, y adicional a eso, cómo se comporta en diferentes dosis del efluente de la terapia de reemplazo renal. Entonces también tenemos que mirar eso. Entonces no es que pasa el intensivista y dice, sí, está en terapia de reemplazo renal y ECMO. Ey, no, 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 no. ¿Qué configuración tiene? ¿Qué flujo tiene? ¿Cómo está conectada la terapia de reemplazo renal al ECMO? ¿Y cómo está la dosis de la terapia de reemplazo renal? ¿Cómo se está comportando las presiones transmembrana? Y una vez resuelvo esa pregunta, resuelvo, ¿qué antibióticos tiene mi paciente? ¿Por qué tiene esos antibióticos? ¿Es el antibiótico que necesita? Y redirecciono nuevamente en función de muchas variables. Ahora, hay una cosa importante aquí, y es que no debemos perder la fe. Hasta la fecha, efectivamente no tenemos pautas claras sobre la dosificación de antibióticos en ECMO y terapia de reemplazo renal, porque la evidencia es muy heterogénea y contradictoria, y no generalmente los modelos ex vivo se aplican a modelos in vivo y no siempre son reproducibles. Entonces, hay dos costos que uno tiene que hablar aquí, especialmente el costo computacional, que no lo hablamos en la discusión, es muy importante. Si nosotros hablamos del costo computacional de nuestro cerebro para procesar mucha información, también nos saturamos. No tenemos la capacidad de utilizar el 100% de nuestra actividad cerebral, luego el procesamiento de muchas variables no va a ser fácil. Entonces necesitamos una ayuda. En esa ayuda es donde llegan las ciencias computacionales y nos ayudan. Potencialmente, modelos ya no in vivo, ni in vitro, ni ex vivo, sino modelos in silico, que son modelos computacionales para hacer ensayos clínicos, nos permitan optimizar esto. ¿Para dónde vamos? Vamos a que necesariamente debemos monitorizar, efectivamente, pero si nosotros monitorizamos debemos tomar decisiones, pero esas decisiones pueden ser informadas y asistidas. Y ahí es donde entran todas estas herramientas computacionales a darnos ayuda y soporte, especialmente en el caso de la inteligencia artificial, en donde estos modelos nos soportan y nos ayudan a tomar esas decisiones, porque son, miren desde que comenzamos hasta ahorita cuántas variables hemos hablado, y para pensar al mismo tiempo en todas, en un corto periodo de tiempo, es bastante complejo. Entonces, ya para terminar, a mi modo de ver, yo considero que dentro de las cualidades de un buen intensivista, debe tener fundamentalmente habilidades y conocimientos, comunicación con los pacientes y comunicación con los familiares. Pero en la parte de habilidades y conocimientos debe ser decisivo, debe estar actualizado y debe tener la capacidad de trabajar en equipo. Porque si vimos todas estas variables, todas estas tomas de decisiones no son fáciles en un momento crítico, y si podemos apoyarnos y trabajar en grupo, pues podría ser mucho más fácil.
Entonces, a modo de conclusiones, el ECMO es cada vez más frecuente, lo vemos que lo usamos más, así como se abrieron programas de trasplante y que no tienen todas las condiciones, también se han abierto programas de ECMO y no sabemos qué está pasando ni qué están haciendo. Y de eso solo el 50% tienen protocolos de antibióticos en terapia de reemplazo renal y ECMO. Entonces, ¿qué pasa con ese resto? Efectivamente, aproximadamente 1 de 2 pacientes en ECMO utilizarán terapia de reemplazo renal, o sea que es importante que sepamos de esto y que los conceptos de PKP son fundamentales y efectivamente una dosis no aplica para todos y esto requiere ser dinámico porque es la evidencia la construimos todos trabajando día a día, especialmente cuando tenemos muchas herramientas que podrían potenciar y ayudarnos en este escenario. Muchas gracias.